Rosa Inés Curiel Pichardo, más conocida como Ochi Curiel, es de origen dominicano y es una activista del feminismo latinoamericano y caribeño, del movimiento de mujeres afro-latinoamericanas y afrocaribeñas. Doctora en Antropología Social, es profesora en la Universidad Nacional de Colombia y en la Pontificia Universidad Javeriana. Además es cantautora y fundadora de la batucada La Tremenda Revoltosa. Invitada por la Maestría en Estudios Culturales, ofreció la conferencia Feminismo decolonial, aportes y debates y el seminario Teorías y Análisis del Racismo desde el Feminismo decolonial. Aprovechando su estancia, conversamos con ella. Ochi, buenos días. Bienvenida a la Universidad Católica y a la Maestría en Estudios Culturales. Es un placer tenerte acá en el Eje Cafetero, porque nos hace mucha falta gente como tú y discursos como el que tienes. Muchas gracias. Quería hacerte varias preguntas a propósito de tu visita acá a la universidad y a la región. Me decías que no es a menudo que vienes a esta región. Tú has llegado a la academia desde el activismo político, contrario a la trayectoria que muchos recorremos, que llegamos al activismo después de las reflexiones académicas. Sin duda debe haber algunas consecuencias para tu ejercicio académico y también para tu activismo haber llegado de esta manera a donde has llegado. Pues sí, yo creo que fue un accidente interesante en el sentido que yo nunca me lo había planteado. O sea, fue una invitación que me hicieron a dar unos cursos cuando llegué aquí a Colombia, a la Universidad Nacional, Mara Viveros, Luz Gabriela Arango, colegas que yo quiero mucho. Bueno, ya no tenemos a Luz Gabriela y me invitaron a dar una conferencia a la Universidad Nacional sobre el tema de género. En ese momento yo le dije, mira, yo sobre el género tengo muchas críticas, ¿no? Pues eso es lo que queremos. A partir de ahí, entonces me propusieron hacer algunos cursos en la universidad. Yo ya daba formación política, pero a través del GLEFAS, que es el Grupo Latinoamericano de Formación Feminista, que articula, digamos, varias pensadoras y activistas decoloniales de Abya Yala, ¿no? De América Latina. Entonces a mí siempre me gustó el aula como una posibilidad de laboratorio para crear pensamiento crítico. Y si no es sobre el género que practicabas tu activismo, ¿sobre qué era? Tengo entendido que... Era sobre género, pero un género no binario, un cuestionamiento crítico a la postura feminista que veían que el sujeto del feminismo eran las mujeres en plural, ¿no? Sin ver el tema del racismo, sin ver el tema del clasismo, del origen nacional, etcétera, etcétera. O sea, que tu activismo tenía que ver con la reivindicación de los derechos de la comunidad afro, pero también de las formas distintas de habitar la sexualidad, para sobre decirlo. todo un cuestionamiento hacia todo tipo de poder, derivado, digamos, de las relaciones de raza, de clase, de sexo, etcétera, etcétera. Obviamente yo hice mis pininos en el feminismo y ha sido muy importante para mí, pero que hoy ya cuestionamos ciertas lógicas. Entonces, cuando yo llegué a la academia, que venía ya con ese background, porque yo pasé por todas las corrientes críticas latinoamericanas feministas, lo que yo hago en la academia es precisamente llevar ese pensamiento crítico. Y ha sido interesante, sin crearme más allá de las expectativas que uno tiene que hacerse con las universidades, que es llevar un pensamiento distinto, porque aquí, como yo siempre digo, no vamos a cambiar muchísimas cosas, pero algo se puede colocar en términos de un pensamiento que no siga reproduciendo un status quo que está lleno de lógicas de desigualdades, ¿no? ¿Y cuál ha sido tu mayor victoria en ese algo que lograste cambiar? ¿Cuál crees que es significativamente? Yo creo que hay dos para mí. Una, que creo que en el momento que yo estaba en la Universidad Nacional, en la Escuela de Estudios de Género, a partir de ahí se crearon muchos grupos feministas en la Universidad Nacional, con un pensamiento crítico que no era solamente una apuesta por los derechos de las mujeres, sino una apuesta mucho más grande. Yo creo que en mis clases, además porque yo siempre hago una metodología que no es solamente lo magistral, etcétera, sino que pongo metodología que tengan que ver con lo que está pasando en la universidad y fuera de la universidad. Y eso para mí hizo una conexión muy interesante que produjo una serie de colectivos, que es lo que a mí me interesa. Qué interesante. Claro. Que la gente produzca colectivos fuera de la universidad, dentro de la universidad, pero sobre todo fuera de la universidad. Esa por un lado. Y la otra, creo que tuvo que ver con las conexiones que yo tuve con varias estudiantes de la universidad que hoy forman parte de la Tremenda Revoltosa, que es la batucada donde yo estoy. O sea, yo creo que esa relación que establecí con algunas estudiantes permitió crear un proyecto tan importante para mí, para Bogotá, y para la música, y para el arte, y para la política, como la Tremenda Revoltosa. Creo que sobre eso quería también preguntarte, ¿cuál es la importancia que tiene para tu activismo el hacer música también, el
esta expresión de la batucada y demás? Es que yo creo que la música de verdad es para mí, y lo he mostrado y me lo han demostrado, tiene la posibilidad de conectar emociones que no necesariamente la palabra, y mucho menos la palabra universitaria, académica, conecta. Creo que conecta un tipo de emociones que nos permite establecer unos diálogos que no son los que están establecidos institucionalmente, etcétera, y eso genera un acercamiento con la gente, ¿no? Y más cuando son tambores, y más cuando son mujeres y lesbianas que están tocando en las calles, ¿no? O sea, esa palabra que va en torno a la música, en torno a los ritmos, genera un tipo de empatía. Y eso hay que aprovecharlo para crear conciencia política. Qué bien. Yo creo que tiene un poder impresionante que yo creo que mucha gente no se da cuenta, pero yo me di cuenta hace mucho tiempo y por eso me encanta hacer música y política desde ahí. Es el mejor proyecto político que tienes, la batucada, sin duda. Yo sí creo. Qué bien. Y sin duda, tú me decías ayer que, bueno, eres caribeña, pero además trabajas sobre el Caribe y trabajas sobre tu país también, sobre República Dominicana. Pero hablar del Caribe también es hablar de América Latina. ¿Qué nos dice el Caribe, que no lo conocemos mucho al interior de Colombia y al interior de América Latina? Pero ¿qué nos dice el Caribe sobre lo que somos los latinoamericanos? Lo que pasa es que si no estudiamos el Caribe no podemos entender la región. El Caribe fue por donde entró la colonización, claro, precisamente en la isla de donde vengo yo, ¿no? Como dice Chuck It Down. Y es por ahí que entra. Y es el Caribe, el laboratorio que permite, digamos, la reproducción en el resto de América Latina. Entonces, si tú no estudias el Caribe, primero, eso es una cuestión histórica que hay que entenderlo, en términos de cómo tenemos la colonialidad desde las organizaciones, las instituciones, el Estado Nacional, todo eso se formó en el Caribe. O sea, fue el laboratorio donde pasaron las diferentes empresas coloniales, españolas, francesas, holandesas. Por eso hoy el Caribe es un mosaico. El Caribe, lo que se llama el Gran Caribe, digamos, que están los efectos de la colonización española, quienes hablamos español en el Caribe, como Cuba, Puerto Rico, Dominicana, pero está la parte francesa o colonizada por los franceses desde Haití hasta Martinique, etcétera, etcétera, pero están Islas Vírgenes, etcétera, que también fueron colonizadas por los ingleses, las islas holandesas, es decir, ahí está toda la empresa colonial que el Caribe sintetiza de alguna manera. Pero, como tú dices, el Caribe fue la punta de iceberg para empezar la empresa colonial. Y si no lo entendemos, es un problema. Y no lo entendemos porque precisamente es gracias a la geopolítica. El Caribe siempre se ha visto como un submundo dentro de esa región que se llama América Latina y el Caribe. Incluso dentro de los países como Colombia, por ejemplo, el Caribe es un submundo del resto de esta lógica andina, sí, como un añadido, ¿no? Un añadido, sí, ¿no? Sí, sí. Como si no fuera parte de todo esto que tenemos. Entonces yo creo que es una responsabilidad, lástima, desgraciadamente, en nuestros planes de estudio, y eso yo protesté en antropología que hice la nacional, que casi no estudiamos antropología del Caribe, que también tiene otras lógicas de métodos, ¿no? No solamente de teorización, sino de métodos disciplinarios totalmente distintos, que no se inscribe en estos grandes debates de la antropología disciplinaria, pero que sí han sido fundamentales para crear pensamiento de otro modo, diría yo. Qué interesante. ¿No? El otro punto es que has venido aquí a la maestría de Estudios Culturales de la Universidad Católica a orientar un seminario sobre feminismo decolonial. ¿Cuáles son tus posturas, tus hipótesis que interpelan este debate sobre el feminismo y demás, que sin duda es uno de los debates con agenda global y que se mueve diariamente, ¿eh? Mira, yo creo que el feminismo decolonial ha venido a llenar una especie como de herida colonial. Como dicen los teóricos de la opción decolonial, porque fue cuando, o sea, primero, yo creo que recoge las posturas críticas feministas que hace mucho tiempo ya veníamos algunas diciendo sobre ese feminismo blanco y hegemónico que solamente pensaba a las mujeres en forma homogénea y plural, que era racista porque obviamente no consideraba el tema de raza ni del racismo, clasista también, o sea, esta que es parte de la colonialidad, ¿no? Esto que de alguna manera nos sembró el colonialismo y que hoy todavía en la colonialidad contemporánea vemos, y es pensar que lo que se produce en Europa y en Estados Unidos es lo mejor. Y aquí se reprodujo igualito, en Abya Yala, en América Latina y el Caribe, ¿no? O sea, las teorizaciones, las categorías, las maneras, los métodos, las metodologías
fueron reproducidas exactamente como desde la experiencia de mujeres blancas, Claro. europeas y norteamericanas. Entonces, lo que viene a cuestionar el feminismo decolonial, recogiendo, por ejemplo, las propuestas de las mujeres afros, de decir, sí somos mujeres, estamos afectadas por el hecho de ser mujer, pero no solo por eso, sino también por ser mujeres negras, como dijeron las feministas populares, también por ser mujeres que no tenemos privilegios de clase. Las lesbianas decían, tenemos que considerar el tema de la heterosexualidad como una normativa y como un régimen político que afecta a todo tipo de relación. Lo que viene a ser el feminismo decolonial, en ese que yo creo que a mí, además creo que con Yudequi y Espinosa hemos sido fundadoras, por lo menos en América Latina, sobre eso, es recoger todo eso y complejizarlo. Qué bien. ¿Complejizarlo con qué? Y ahí entra entonces la opción decolonial, que nos ayudó muchísimo a entender mucho mejor sobre qué es la colonialidad, cuáles son esas maneras, digamos, en que esa colonialidad contemporánea se expresa a través de este racismo estructural y sistémico, pero que tiene otros también elementos, etcétera. Todo esto que María Lugono viene a trabajar sobre colonialidad de género, etcétera. Eso, hay un encuentro, digamos, entre estas corrientes críticas feministas, de donde nosotras fuimos activistas, no solamente fuimos las teóricas, sino activistas, y esta propuesta teórica de la opción decolonial, que hace un encuentro perfecto, digamos, para poder entender una cuestión mucho más sistémica, más histórica, además, y entenderla etnográficamente. O sea, más allá de que hay cuestiones generales, es cómo esa colonialidad se está expresando en lugares como Colombia, o en un barrio de Pereira, o en República Dominicana, o la relación entre Haití y Dominicana. Eso permite el feminismo decolonial. Justamente hemos querido fundar un proyecto en estudios culturales, una maestría en estudios culturales, en una región que se ha caracterizado siempre y reivindicado siempre como una región cafetera. El café ha transversalizado la economía, la política, las identidades. ¿Cómo crees que irrumpe el discurso decolonial en una zona que incluso por sus pobladores es reivindicada como homogénea, sí? Yo creo que la homogenización es una de las mayores expresiones del racismo. Ya. O sea, pensar que todo el mundo es igual, y del clasismo también, ¿no? Y sabemos que el café en este país, más allá de lo lindo que es este sector, porque a mí me encanta ver esta vegetación, ¿no? Más allá de eso, está centrado, o por lo menos ese café que se reconoce en este país fundamentalmente, son los grandes cafeteros. Bueno. Y los grandes productores cafeteros sabemos de dónde vienen, cuáles son las familias, de qué raza, de qué clase, de qué grupo social, etcétera, cómo inclusive impacta en la política, no solamente regional, sino también nacional, ¿no? Hay otros pequeños campesinos, agricultores, que no son los de la federación, ¿no? Que no son los que salen en los grandes medios definiendo la política económica de este país, que están también sembrando café. Y eso no se ve, ¿no? Porque precisamente esa relación entre el poder que tienen algunos productores en la economía, digamos, nacional y regional, pues ya sabemos quiénes son, cuáles son los lugares de privilegios que tienen, ¿no? Yo creo que una maestría de estudios culturales tiene que cuestionar eso, empezar a deshomogenizar y desuniversalizar esta cosa que se llama la zona cafetera, para empezar a decir quiénes son los que sustentan. Primero, quiénes tienen más tierra en esta región, que la tierra para mí es un centro fundamental, digamos, de la producción económica, pero además, ¿quién crea la cultura del café? ¿Cuál es el tipo de cultura del café? Lo que se vende afuera es Juan Valdés, es Oma, etcétera, ¿no? Y no necesariamente la producción de los campesinos y campesinas. Entonces, yo creo que una maestría de estudios culturales que apunta, digamos, a cuestionar estas relaciones de poder, necesariamente tiene que apuntar primero a reconocer esas producciones que están haciendo campesinos y campesinas, reconocer una cultura que no necesariamente es la que nos venden los medios de comunicación sobre el café, ¿no? Que es esa imagen de Juan Valdés con el burro y no sé qué, ya Sí. sabemos. Y yo creo que es interesantísimo hacer una apuesta así en esta región, Que es justamente, tan importante en Colombia a nivel general. pues justamente por eso te hemos invitado acá y esperamos que vuelvas en los próximos años y semestres y podamos tener la fortuna de continuar conversando contigo por acá. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estoy Gracias muy a ti. contenta porque así empiezo a conocer un poco más, no solamente Pereira, sino la región en sí. Porque esto Esperamos también tenerte es un muchas punto veces ahí. otra vez por aquí y gracias por venir de Bueno, nuevo. muchas gracias. Gracias.